para que... Un momentito. Ok. ¿Me pueden confirmar si mi cámara está encendida? Porque realmente no me permite ver si Sí, está... sí. Ok, bueno, pues comenzamos. Buenos días, maestra, o buenas noches, o buenas tardes, dependiendo en qué horario se está viendo este video. Nosotros somos el grupo número 5, el cual le va a estar hablando sobre el capítulo número 2 de las relaciones humanas. Nosotros somos Ligia Cruz, Félix Almonte, Rosangeli Espinal, José Fernández, Early Pérez, Esmerly Mena y Yoreidi Gómez. En este momento usted puede pausar el video y anotar las personas que estamos en esta grabación. Bueno, yo soy Ligia Cruz y le estaré hablando sobre la importancia de la comunicación. La comunicación es donde se comparte pensamientos, ideas y necesidades entre dos o más personas. La comunicación es el proceso en el cual se transmite información, como ya dije, entre dos o más personas, porque nosotros mismos no nos podemos autocomunicar, ya sea porque nosotros no podemos tomar un teléfono y nosotros mismos no nos podemos llamar. Nosotros llamamos a una persona, ya sea un familiar, una empresa o un amigo, y aquella persona que está detrás del teléfono, aquel número telefónico que nosotros llamamos, nos contesta y ahí nosotros intercambiamos ideas, pensamientos o necesidades, dependiendo de la persona en la cual nosotros estaremos hablando. Eso es comunicación. La comunicación tiene la capacidad de interpersonal que satisface las propias necesidades comunicativas y facilita a los otros a la satisfacción de las suyas. El proceso comunicativo es parte esencial para la vida humana, debido a que se permite que estos expresen o comparten información, conocimientos entre sí, entre otras cosas. O sea, la importancia de la comunicación es tan importante comunicarlo porque la comunicación permite que personas que pertenecen a diferentes grupos sociales dentro de una sola comunidad puedan compartir información y ideas para poder llegar a un acuerdo o simplemente llegar a un acuerdo positivo y productivo de cualquier tema que estarían hablando. La comunicación genera interacciones positivas entre las personas, facilita la coordinación, fluidez en las relaciones humanas, aumenta la productividad y eficiencia en las tareas y genera un buen ambiente de trabajo. La comunicación es tan importante no solo por la expresión de emociones, sino por la forma en la que muchas personas pueden entretenerse, donde el receptor, sin lugar o dudas, lo disfruta. Y lo disfruta lo que ve y lo que escucha. Pero yo no voy a estar hablando sobre el receptor y el emisor. Más adelante, uno de mis compañeros le estaría hablando sobre este tema. Ahora le dejo con mi compañera que le va a seguir hablando sobre este tema. Un momento para apagar mi... Bien, buenas. Mi nombre es Yoleidi Gómez y yo le estaré hablando sobre el proceso de comunicación. El proceso de comunicación se basa en 4 pasos que son la codificación del mensaje,
la transmisión del mensaje, la decodificación del mensaje y la retroalimentación. Pero antes vamos a conocer qué es el proceso de comunicación para luego, determinar a qué se refieren cada uno de esos pasos. El proceso de comunicación es la acción de intercambiar información entre dos o más participantes con el fin de transmitir o recibir un mensaje. A través de la comunicación, las personas obtienen un mensaje respecto a su entorno y pueden compartirla con el resto. El proceso de comunicación consiste en la transmisión de la información entre un emisor y un receptor a través de un medio utilizando un código y siguiendo una serie de pasos. Esta serie de pasos es la que ya había mencionado anteriormente, así es que vamos a conocer a qué se refieren cada una de ellas. Puede continuar. Bien, tenemos la codificación. La codificación es el proceso mediante el cual el emisor convierte la información deseada a transmitir en un formato comprensible, es decir, esta envía un mensaje al que, o sea, él espera o lo envía bien claro que se pueda entender, que se pueda comprender. Seguimos con lo que es la transmisión del mensaje, que es el proceso mediante el cual el mensaje codificado es enviado a través de un medio de comunicación, ya puede ser una llamada telefónica, un correo electrónico, un chat, entre otros. La decodificación del mensaje es el proceso en el cual el receptor interpreta y comprende el mensaje recibido. O sea, es como dice, este interpreta, analiza el mensaje, luego de haber analizado, entonces ya lo recibe claro, con toda la información que requiere. Y por último, tenemos la retroalimentación del mensaje, que es el proceso en el cual el receptor proporciona la respuesta al emisor después de haber decodificado o comprendido el mensaje. Gracias. No te escuchas, José. Muy buenos días, mi nombre es José Alejandro Fernández Ramírez. Vengo a exponerles sobre el mensaje y sus características. El mensaje es la comunicación enviada a otra persona mediante la comunicación enviada por otra persona y puede tener diversas características dependiendo del mensaje que se utilice. Y su información verbal que el emisor envía al receptor a través de un canal de comunicación o un medio de comunicación determinado. El mensaje tiene tres características y a lo mejor más estrictas que te persuadir. Que sea legible para que sea entendible, utilizar los mismos signos lingüísticos y la ideología de los temas contemporáneos. El contenido del mensaje se puede utilizar la característica antes mencionada, en donde ya esto tiene un argumento ya en específico y puede transmitir a alguien más. Ya. Bueno, mi nombre es Félix y yo voy a estar hablando sobre el emisor y el receptor. La conversación necesita dos personajes principales que son ellos dos, el emisor y el receptor, el cual el emisor se encarga de enviar el mensaje a la persona y serlo transmitido, ser lo más claro posible. Una característica del emisor es que utiliza un lenguaje para comunicar y expresar su sentimiento hacia la otra persona. El receptor es la persona quien recibe el mensaje y decodifica para así entenderlo y poder enviar uno de vuelta. El receptor trata de comprender lo más posible la información enviada por el emisor y así poder tener una conversación clara y precisa. Y ya. Bien. Buenos días, mi nombre es Esmerlin Mena, matrícula 1220474
yo les voy a estar hablando acerca de las barreras de la comunicación. ¿Qué son las barreras de la comunicación? Son los obstáculos que se presentan al momento de querer transmitir el mensaje. ¿Cuáles son sus tipos? Están los que son las semánticas, que son las semánticas, que son las que son barreras de lenguaje, acento o todo lo que tenga que ver con el habla. Las barreras psicológicas, que son las que tienen que ver con algún trastorno que tenga una persona. También están lo que son las fisiológicas, que ya tiene que ver con las condiciones físicas que tenga tanto el emisor o el receptor. Alguna enfermedad que tenga las personas, por ejemplo, la sordera, ser mudo. También están lo que son las barreras físicas, que son las que tienen que ver con el entorno. Debemos de las que tienen que ver con el entorno, cómo se encuentra el lugar, si hay ruido, etcétera. Las barreras administrativas, que son ya las que tienen que ver, siento que más con la tecnología, ya que si, por ejemplo, yo quiero comunicarme con alguien y esa persona no tiene un teléfono, se me hace más difícil comunicarme con esa persona. ¿Cómo podemos evitar las barreras de la comunicación? Claro, evitar mensajes claros a través de un uso de códigos común a todos. O sea, debo de disfrazar un poquito el mensaje para que no le llegue muy duro, si es un mensaje duro lo que quiero transmitir. También debo expresar expresiones que favorezcan la comunicación, porque no puedo transmitir un buen mensaje hablando de una forma como si estuviese enojado o algo así. También debemos establecer un equilibrio entre el lenguaje verbal y no verbal. Si no puedo exagerar a veces el lenguaje corporal, pero tampoco debo exagerar el verbal. Debemos establecer un equilibrio entre el lenguaje verbal y el no verbal. Bien, ser empáticos y ponerse en el lugar del otro. Debemos practicar la escucha activa. Debemos valernos de lo que es la retroalimentación para asegurar que todo el mensaje fue comprendido. Debemos procurar controlar lo que serían las emociones para evitar conflictos y distorsionar el mensaje. Debemos cuidar el ambiente, es decir, el aspecto de lo que es el ruido, la iluminación, por ejemplo. Por el frente de mi casa suelen pasar muchos vehículos, su mayoría motores, y suelen acelerar bastante. Y pues yo lo que hice fue que cerré todo para evitar que en esta exposición no se escuchara el ruido. Debemos adaptar el mensaje según la edad y a las personas a quien se le está llevando el mensaje. Por ejemplo, yo no puedo hablar con un niño de 3 años como si fuera un adulto de 20, 30 o una persona de 40 años. Debo de debo de saber expresar el mensaje según la edad. Mi nombre es Rosangeli Espinal. Yo les estaré hablando sobre la comunicación verbal y la comunicación no verbal. ¿Qué es la comunicación verbal? Es la que se produce mediante palabras o letras. Cuando hablamos de comunicación escrita,
que es uno de los tipos de comunicación verbal, nos referimos a este tipo de comunicación que el mensaje es reflejado a través de palabras, símbolos o las oraciones. Un ejemplo de una comunicación escrita sería un libro, un editorial de un periódico, eh, un correo electrónico, entre otros. Cuando nos referimos a la comunicación ya oral, esta vendría siendo la que no necesita de palabras escritas, sino que ya es hablado todo. Un ejemplo sería una conversación, una entrevista, esta reunión también vendría siendo un ejemplo. ¿Qué es la comunicación no verbal? Este tipo de comunicación es el que no se necesita ni las palabras ni las letras. Todo es como con las expresiones y movimientos. Dentro de los elementos que la acompañan son las expresiones faciales. Las expresiones faciales son, vamos a suponer, son como nos sentimos por dentro. Lo reflejamos a través de las expresiones faciales, que esos son la alegría, la tristeza, la angustia. Otro elemento serían los gestos. Un apretón de manos, una reverencia. Estos gestos van a variar dependiendo del país donde se encuentran. Muchos de estos gestos en países son obscenos, tanto que en otros no. También tenemos los movimientos corporales. Estos vendrían siendo la forma en que nos sentamos, la forma en pararnos, en caminar. Y por último tenemos el contacto visual. El contacto visual es como cuando le reflejamos al que está dando el mensaje que le estamos prestando atención. Y es muy importante, ya que, como dije, le estamos reflejando al que da el mensaje que le estamos prestando atención. Gracias. Hola, mi nombre es Irving Pérez y yo le voy a hablar sobre la comunicación eficaz. Una comunicación eficaz es aquella en la que el mensaje se transmite de manera clara, es comprensible y logra su propósito de manera satisfactoria. Una comunicación eficaz es esencial en todas las áreas de la vida, ya sea en las relaciones personales, en el ámbito laboral, en la educación o en la sociedad en general. Permiten que las personas se comprendan mutuamente, tomen decisiones informadas y mantengan relaciones saludables. La comunicación eficaz solo existe cuando la transmisión es clara y el receptor entiende con la misma exactitud con el que el emisor envía el mensaje. Es un proceso de doble vía en el que no solo es importante saber hablar, sino también escuchar. Una comunicación eficaz se fundamenta en el respeto y la igualdad entre las partes que se comunican, de modo que se garantice una recepción clara. Por lo general, el proceso de la comunicación es un sistema abierto en el que se ocurren ciertos ruidos, es decir, se da una perturbación que tiende a distorsionar, a desfigurar o alterar los mensajes transmitidos. Cuando esto ocurre, se provoca interferencias que provocan alteraciones en su funcionamiento. De ahí la necesidad de recurrir a, a, a recurrir a la redundancia o a las repeticiones de palabras. Para lograr una comunicación eficaz es necesario escuchar abiertamente, tener claridad, tener empatía, tener un lenguaje apropiado, tener una retroalimentación, hacer preguntas y por último tener cierta adaptabilidad. Gracias. Bueno, antes de concluir todo, tenemos esta frase que dice, la comunicación es una ventana de oportunidades. Esto quiere decir que si nosotros no comunicamos nuestros pensamientos o nuestras ideas
otra persona lo puede hacer. Ya sea, digamos, un ejemplo, en la clase cuando el profesor hace una pregunta para que cualquiera pueda responder y no lo hacemos ya sea por miedo o alguna otra razón de que no estamos seguros de nuestra respuesta y otra persona dice la respuesta que nosotros tenemos en mente, perdemos esa oportunidad. Perdemos la oportunidad de tener esos puntos. Es igual en el trabajo. Si en el trabajo hay algún problema y tenemos una idea, una solución para que se resuelva y no los expresamos y otra persona sí, esa persona ya puede tener más ventaja que nosotros en nuestro trabajo. Por eso es importante comunicarnos con todo el mundo. Ahora nosotros tenemos un video preparado, el cual habla un poco sobre la comunicación. A ver el tema de la comunicación. Pon atención que empezamos y empezaremos respondiendo a la pregunta ¿qué es la comunicación? Comunicarse es transmitir a otras personas lo que pensamos o sentimos. Lo que pensamos, veamos un ejemplo. Estamos en clase y pensamos no hemos entendido nada. Pues entonces se lo comunicamos a la profe. Profe, ¿lo puede repetir? Y ahora vamos a ver un ejemplo de lo que sentimos. Cuando tenemos mucho cariño a alguien, se lo podemos comunicar. Por ejemplo, con un te quiero. Los seres humanos disponemos de diferentes medios para comunicarnos con los demás. Podemos ver, entre ellos, la comunicación escrita, la comunicación oral, la comunicación a través de gestos o a través de símbolos. De todos ellos, el más utilizado es el lenguaje. Aunque casi todas las personas usamos el lenguaje para comunicarnos, no todos empleamos los mismos sonidos ni las mismas palabras, ya que no todos hablamos la misma lengua. Cada lengua está formada por una serie de sonidos, palabras y reglas diferentes. Y hasta aquí el tema de hoy. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Ya sabes. Bueno, muchas gracias maestra por prestar atención. Esperamos que tenga un bonito día, un feliz resto del día. Muchas bendiciones.